no está puesto esto. Seguir a Cristo, incomparable. Y si le seguimos es porque Él nos ha llamado. Esto lo veremos hoy en el texto que vamos a mirar, parte de este asunto del llamado del Señor. Pero vamos a orar primero para que el Señor, por su Espíritu, nos ilumine, nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra perfecta, inspirada por ti, Señor, tú mismo hablándonos. Te pedimos que así sea en esta mañana, que tú uses estos textos que podemos leer para que tú nos hables al corazón y sea tu obra edificando, como decía mi hermano, Señor, tu iglesia, atrayendo los que han de ser salvos, trayendo vida nueva, Señor, y dándote la gloria a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que fuera de ti nada podemos, pero que en ti podemos y llevamos fruto que viene de tu obra en cada uno de nosotros. Señor, sea a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Uy, aquí hay demasiado. Gloria al Señor. Pues vamos a continuar en esta carta de Pablo a los Efesios y vamos a fijarnos hoy en la última sección del primer capítulo que ya vimos en parte, pero creo que hay aquí algunos asuntos que Dios puede usar para hablarnos y animarnos en la fe, en nuestro caminar con Él. Y como comentábamos, como comentaba el otro día, pues estas cartas que Pablo escribe a la iglesia o que el Señor escribe a las iglesias usando a Pablo, normalmente se dividen en esas dos secciones, ¿no? Una primera sección de los primeros capítulos donde nos habla de verdades, de doctrinas, diríamos también, que son en las cuales debe descansar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra vida cristiana. Y luego en la segunda parte de las cartas nos muestra cómo poner en práctica en nuestra vida diaria esas verdades, cómo debe, como dicen algunos predicadores, lucir esa verdad a través de nuestra vida. Pero necesitamos primero eso, saber, conocer quién es Dios, cuál ha sido su bendición sobre su iglesia. Vimos que en este primer capítulo Pablo empieza casi como, pues, algunos lo llaman un himno, que exalta a Dios por cuán grandemente nos ha bendecido, la bendición del Padre, de Dios Padre, en Cristo, para su gloria y por medio del Espíritu Santo. Y luego, después de Pablo hablar estas cosas, estas verdades a la iglesia, a partir del versículo 15, que es donde vamos a leer, muestra pues su reacción o su respuesta a todo esto que él les está compartiendo, pues es de que él sigue orando, clamando por la iglesia, para que puedan conocer y entender bien estas cosas y eso afecte a sus vidas. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23, y si os fijáis, es una frase, imagínate qué pedazo de frase, ¿no? Pero no hay ningún punto aquí, es una frase quizá la más, no sé si la más larga, pero es muy larga, de Pablo dirigiéndose a la iglesia. Pero vamos a intentar ver algunos principios y verdades que nos van a animar esta mañana. Entonces dice así el pasaje, Efesios 1:15, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Qué palabra, ¿no? Cuánta densidad de verdades hay aquí en este texto, en esta frase que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir. Y lo que vimos es que, claro, aquí hay cosas que hay que leerlas. Yo he pasado esta semana leyendo poco a poco y pidiendo ayuda al Señor, como Pablo dice, que el Señor nos ilumine. Y eso es lo que necesitamos. Para entender y apreciar estas verdades que hay aquí, de verdad, necesitamos al Espíritu Santo. Esto no es algo que humanamente podamos apreciar. Podemos apreciar, una frase muy larga, muy bien hecha, pero no, aquí lo que es importante es que Dios nos hable a través de este texto y necesitamos su ayuda. Por eso oramos, ¿no? Y seguimos orando, que el Señor nos ilumine para poder entender su palabra. Pero sí que una de las cosas que vemos claramente en este texto y en el anterior que leímos hace un par de semanas es que todo esto es, al final, el propósito de Dios es glorificar su nombre, que su gloria sea manifestada, la manifestación de su gloria a toda la creación y de forma especial a su iglesia. Su iglesia tiene que tener no solo una comprensión de la gloria de Dios, sino ser instrumento para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, los creyentes, los convertidos, aquellos que Dios ha llamado y ha rescatado de una vana manera de vivir, de una muerte espiritual a una vida eterna en Él. De aquellos que, como vimos en el primer pasaje, han sido llamados, escogidos, llamados y salvados por Dios. Esa es la bendición del Padre en Cristo, que Él nos ha escogido, adoptado y aceptado en Él. Esa es la asombrosa bendición del Padre que vimos en esa primera sección de este capítulo. La gloria de Dios es lo mejor que existe, lo mejor que existe. Poder apreciar la gloria de Dios es incomparable. No hay nada que pueda satisfacernos, hacernos más felices, más gozosos, que contemplar, que apreciar, que vivir bajo la gracia de Dios y conociendo su gloria. Porque la gloria de Dios es la manifestación de quién es Él, de un Dios justo, santo, perfecto, la manifestación de su poder, de su sabiduría, de su hermosura. Pero además, y en relación a nosotros, al ser humano caído en pecado, la gloria de Dios se manifiesta de manera especial en la salvación, por medio de la cual Dios manifiesta su amor, su gracia, su misericordia, su justicia y su poder de una forma incomparable. Yo, una de las primeras preguntas que me surgieron en mi vida cristiana es ¿por qué Dios, y seguramente los habéis preguntado, ¿no? Esta mañana Anselmo mencionaba esto, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué les dio a Adán y Eva la posibilidad de pecar? ¿No habría sido más fácil cortar esa posibilidad? No sabemos, yo no sé la respuesta perfecta a eso, pero sí sé que por medio de eso Dios ha mostrado su misericordia, Dios ha mostrado su gracia, su salvación. De otra manera, no sé si hay otra manera, yo no lo sé, pero lo ha mostrado de esta. Y si Dios lo ha hecho así es porque es la mejor manera, la única, la que debía ser. Y Dios manifiesta su gloria en la cruz de Cristo. Manifiesta su gloria en la justicia que Él hace, pues perdonándonos porque alguien pagó en nuestro lugar. Y en este capítulo, pues Pablo, después de mostrar cuánto nos ha bendecido el Padre en Cristo, por su sangre, como dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, eso ya lo vimos el otro día, pues ahora nos muestra su deseo, ¿no? De que, hermanos, yo quiero que conozcáis, que entendáis estas cosas, que conozcáis al Dios que os ha salvado y cuánto nos ha bendecido. Y esto trae unidad. Conocer más de la salvación, del Evangelio, de la salvación de Dios, trae unidad a la Iglesia y nos capacita y nos motiva para vivir una vida digna
de este llamado. Si queréis mirar un momento, si Dios quiere, llegaremos, pero el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice a la iglesia, o sea, aquí un poco más adelante: yo pues preso en el Señor, en todos los sentidos, incluso físico, estaba en la cárcel escribiendo esta carta, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a una vida de servicio al Señor y tiene que ser vivida con la dignidad que merece. Y a eso nos llevará el conocer cuán grandemente nos ha bendecido Dios. Y eso es lo que Pablo ora, ¿no?, por los creyentes. Claramente se dirige a los creyentes. Él dice: por esta causa yo, en el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de vuestro amor por los santos, para con todos los santos. Esos son marcas de un verdadero cristiano, un verdadero convertido, señales de una verdadera conversión, de una fe que produce obras, una fe en el Señor, pero que se muestra en el amor de unos con los otros. Pablo se dirige a la iglesia. Y la oración de Pablo es con acción de gracias, como dice él: no ceso de dar gracias, doy gracias a Dios. Pero él tiene una petición por los hermanos, por la iglesia, y es que Dios les dé lo que él llama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Yo oro para que Dios os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en conocerle a él. Pero si eran cristianos ya conocían a Dios, pero conocían algo, pero Pablo sabía que debían conocer más, que tenemos que conocer más a Dios. Eso transforma, es lo que transforma nuestras vidas y nos ayuda a aferrarnos a Él cada día. Necesitamos esto, como Pablo oraba por los hermanos, nosotros debemos seguir orando por esta necesidad de conocer más al Señor, de conocerle a Él. Pablo ora para que los creyentes tengan lo mejor, que es conocer a Dios. Esa será la base para que puedan vivir luego esa vida digna del llamado que han recibido. Y lo que Pablo desea, que es el deseo de Dios para la iglesia, es que vivamos como Jesús vivió, como esta mañana oíamos en las oraciones también, hasta que en el capítulo 4, adelantamos un poco en el versículo 13, este es el objetivo, hasta que, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Claro, eso tenemos que conocer. ¿A quién? Al Hijo, al conocimiento del Hijo de Dios. Y eso nos transforma a nosotros. Al conocerle, llegamos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, es hasta que lleguemos a la altura de Cristo, a ser como Él, a vivir como Él. Y por eso la petición de Pablo, en el versículo 17, donde estamos en el capítulo 1, de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es como un reflejo de un pasaje en el Antiguo Testamento que se refiere al Mesías, a Jesucristo, en Isaías 11:2, donde el profeta, inspirado por Dios, habla sobre Jesús y dice: en Él reposará y reposará sobre Él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso vemos en la vida de Cristo. Un amor, una devoción, una obediencia al Padre como no se había visto jamás. Pero eso es lo que Pablo ora, que nosotros tengamos, ese mismo espíritu de conocimiento y revelación de quién es Él. Eso tenía Jesús, por supuesto, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, vino el Espíritu Santo sobre Él para capacitarlo a hacer la obra que como hombre también tenía que hacer. ¿Quieres ser como Él? Ese es el verdadero deseo de todo cristiano. Queremos ser como Él. Queremos seguirle, queremos servirle, queremos que nuestras vidas sean menos yo y más de Él, como Juan el Bautista decía. Pues sí, si eres convertido es un clamor en nuestro corazón, que sí deseamos, claro que deseamos ser como nuestro Maestro. Para eso es nuestro Maestro. Un discípulo no es uno que aprende teoría, es uno que aprende la vida de su Maestro, para vivirla Él también. Así eran los discípulos y así debemos ser. Somos llamados a ser discípulos, o sea, unos que aprenden a ser como su Maestro,
No aprenden a saber lo que sabe su maestro, no podemos llegar a eso. Sí, Él nos enseñará, pero nos enseñará a vivir como Él vivió. Y ese es el clamor de nuestro corazón, pero también la oración de Pablo y la que debe ser nuestra para poder vivir como Él. Y esa es la obra del Espíritu Santo en los creyentes, hacernos más como Él. Así como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, vino sobre la segunda, Jesús, el Hijo, pues también está en cada cristiano para darnos conocimiento espiritual que nos lleve a vivir en el Espíritu. Cuando Pablo dice aquí que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, no es que haya un espíritu que se llame, mira, este es el espíritu de sabiduría, no, esto es la obra del Espíritu Santo. Solo hay un Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, y eso es uno de los efectos que Él produce en nuestra vida, pues conocimiento y revelación, iluminación de las Escrituras. Hay otros pasajes donde se habla de ese efecto en otros aspectos, ¿no? Espíritu de mansedumbre. Pues no es que haya un espíritu de mansedumbre, es que el Espíritu Santo produce mansedumbre en el cristiano, en el creyente. Muchas de estas enseñanzas de Pablo, él las daba a la iglesia en ese tiempo porque había enseñanzas falsas de falsos maestros que iban en contra de estas verdades. Y muchas de estas cosas él las resaltaba para rebatir enseñanzas de aquel tiempo. Ahora también tenemos todo un catálogo de religiones, de doctrinas, de enseñanzas que van en contra de los principios de la palabra, de pues, cualquier diversidad de creencias, pero la palabra es una y es válida para nosotros en todo lo que expresa, todo lo que enseña. Entonces el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, nos ilumina para que entendamos las Escrituras, conozcamos a Dios y nuestra vida sea santificada. Hermano, el Señor te ha dado su Espíritu para que haga esa obra en cada uno de nosotros. Es una bendición, no estamos solos, no es que pues, Dios nos ha llamado y ahora tú te espabilas, no, yo pongo mi Espíritu en ti para que tú puedas aprender, puedas crecer, puedas saber la verdad. No necesitamos intermediarios. Dios ha puesto maestros, pastores, diferentes responsabilidades en la iglesia, pero tú, si eres cristiano, eres creyente, tú tienes tu palabra, la palabra del Señor, y tienes al Espíritu Santo del Señor, y tú puedes ir al Señor y Él te revelará la verdad que hay en este libro. Y eso es un privilegio que no podemos pasar por alto ni menospreciar. Tenemos que aprovechar y escudriñar esta verdad y ponerla en práctica. Qué bendición. Prestemos más atención al Espíritu Santo que nos ilumina para que entendamos este libro que es la palabra del Señor. Pablo pide que el cristiano, que el creyente, que los hermanos sean iluminados por el Espíritu Santo en 3 aspectos. Vamos a intentar entenderlo un poco mejor, estas 3 cosas que él pide. 3 cosas que tienen que ver con conocer a Dios, pero que están relacionadas con cómo nos ha bendecido el Padre a nosotros. Y cuanto más conozcamos de esto, cuanto más conozcamos de cuánto nos ha bendecido el Señor, más agradecidos estaremos dispuestos a entregarle todo, a vivir para su gloria y apreciar lo que Él nos ha dado. El versículo 18 y 19, aquí están las 3 cosas. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, 1, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? La Biblia de las Américas dice la esperanza de su llamamiento. Es lo mismo, pero habla de un llamado, ¿no? Un llamamiento. Otra es, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí habla de herencia, pero la califica de una manera. Y la otra es, la tercera, ¿y cuál la supereminente? Eso significa extraordinaria o muy grande, que se repite, ¿no? Grandeza es como exaltar ¿el qué? Pues su poder, el extraordinario poder de Dios para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, aquí hay 3 cosas que son 3 realidades que cuanto mejor conozcamos, pues mayor será nuestra gratitud, asombro, paz y gozo en el Señor para su gloria. Y son 3 aspectos de la bendición de Dios, que Pablo aquí, lo que él dice es que
como diciendo, ya sé que sabéis estas cosas, pero quiero que sepáis la cualidad de estas cosas. Las tres cosas son llamado, si os habéis fijado, habla de un llamado o de un llamamiento, habla de una herencia que tenemos en él y habla del poder de Dios. Pero estas tres cosas las califica, quiere decir, le pone adjetivos, ¿no? Puedo tener una herencia, pues puede ser una herencia muy pequeña o muy grande. Aquí lo que dice es que del llamado, cuando habla del llamado, habla de la esperanza. Es un llamado que tiene una esperanza asociada, es un llamado que viene con esperanza. Y cuando la Biblia nos habla de la esperanza del llamado, de la esperanza que tenemos en Dios, no es una esperanza de espero que sea así, no, es una esperanza cierta, segura, como la fe, ¿no? Que es cierta porque está basada en algo que es inamovible, que es Dios y su palabra. Es decir, el llamado que tenemos en Dios produce una esperanza. Luego habla de una herencia, y la herencia califica diciendo aquí en el versículo, estamos todavía en el 18, ¿no? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que la herencia de Dios es gloriosa. Su riqueza es gloriosa, es incomparable. Y la tercera cosa habla del poder, pero habla de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Olvídate de amor, ¿cómo es eso? Las tres cosas que la gente se desea unos a otros. Eso, salud, dinero y amor. Bueno, si Dios lo concede, gloria a Dios. Pero estas tres cosas las ha concedido Dios. Llamado, herencia y poder para con nosotros. Pero vamos a verlo un poco más en detalle. El primero, la esperanza de su llamamiento. Esta realidad define quién eres, quiénes somos. Vimos en la primera sección de este capítulo primero de Efesios que Dios es quien escoge, quien adopta, quien nos acepta y quien nos bendice, a los que salva. Él es quien llama, Él es quien llama. Si eres cristiano, no es por tus méritos, no es porque tú lo decidiste un día, pues sí, me parece que el cristianismo es lo mejor. Bueno, a lo mejor se veía así la cosa, pero no fue así, no fue así. Nadie ve que el cristianismo es lo mejor, nadie quiere a un Dios santo que reclama santidad. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. No es natural en nosotros. Si es cristiano, no es por tus méritos, por tu inteligencia, es por los suyos, por sus méritos, lo cual es muchísimo mejor. Solo faltaría, imagínate, que mi cristianismo dependiera de mí, que el hecho de que yo fuera cristiano, creyente, dependiera de mí. A mí me miras mal, a lo mejor ya me desanimo en un momento. O sea, somos muy débiles. O una palabra fuera de sitio, somos tan frágiles, tan débiles, que, no sé, os gusta el fútbol, ¿no? ¿Algunos aquí? A mí no, pero bueno. Pero pierde o gana tu equipo, ya tu día se ha estropeado o se ha arreglado. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pero sí, somos así de débiles. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, es que nadie sería salvo. Depende de sus méritos, solo de los suyos. En Él estamos seguros. Y Él es quien nos ha llamado. Dios creó a Adán y Eva. No creó a José y María. Creó a Adán y Eva, primero. A ellos, con su personalidad tal como eran. Ellos no escogieron existir. Dios los creó. Y los creó como Él quiso. Y Dios escogió a Noé. Y Dios escogió a Abraham. Y escogió al pueblo de Israel. No a otro pueblo, a de Israel. ¿Por qué? Porque esa fue su voluntad. Dios escogió a los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. La mayoría no querían. Señor, pero si yo no, a ti te he escogido, tú hablarás a mi pueblo. Y así fue. Fue Dios quien lo hizo. Jesús escogió a sus discípulos. No era lo normal en esa época. Tú podías escoger a quién maestro querías seguir, de quién querías aprender, y si te aceptaba, pues adelante. Podías ser su alumno. Pero no era lo normal que el maestro fuera escogiendo a sus discípulos. Jesús sí lo hizo. Él los escogió y ellos lo sabían. Sígueme. Y tenían que seguirle. Eso es otra cosa, ¿no? No vamos a extendernos aquí, pero el llamado de Dios es irrevocable. Cuando Jesús llamó a Mateo, no sé si habéis visto la serie esta Chosen, que vemos nosotros, pero bueno, es impresionante. Pero era un hombre que no tenía por qué decir que sí, pero sí tenía que decir que sí. El que le llamó fue Jesús, y a ese llamado nadie puede negarse. Y ellos sabían, ¿no? Y Jesús incluso se lo dice, ¿no? En la última cena con sus discípulos, dice: no me escogisteis vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Así es. Si eres su discípulo, si eres cristiano, es porque Él te eligió a ti. ¡Qué privilegio! ¿A mí? ¿A ti? Sí, te eligió a ti. El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios santo, el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, Él te eligió, te escogió, a ti. ¿Por qué? Pues no sé, pero gracias, Señor. Él te escogió. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza descansa en el llamamiento de Dios. ¿Qué esperanza más segura? Él me ha escogido a mí. Pero si yo, sí, claro, tú nada. Pero te escogió, te amó. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía previsto que su Hijo pagaría por tus pecados, para salvarte y para que tú pudieras ser un hijo aceptado. No así, bueno, va, este también. No, este también no. Por este mi Hijo va a pagar por sus pecados, todos. Eso es lo que nos da una esperanza firme y segura, que está basada en lo que Dios hizo. Por eso Pablo ora para que los creyentes conozcan la esperanza de su llamado. Tenéis que conocer esto. Y que el Espíritu de Dios os dé y os ilumine para entender esto. Si Dios te ha llamado, ¿qué importa lo demás? ¿O cuánto importa? Sí que hay cosas que importan, ¿no? Pues bueno, la hora, el trabajo, sí, hay cosas que importan. ¿Pero cuánto? Menos que eso. Nada puede importar más que eso, que Dios me ha llamado. Cuando mi vida, cuando me vea abrumado, que lo vea todo negro, que no sé por dónde tirar, tengo que acordarme, bueno, pero Dios me ha llamado, soy suyo. Eso te da perspectiva y te ayuda a ver las cosas como hay que verlas, desde el punto de vista que Dios quiere que las veas, que Él te ha amado, que todo esto pasará, pero que Él te ha llamado, eso no pasará, eso es para siempre. Te ha llamado para siempre, para que estés siempre con Él, eternamente. Y sí, aquí como cantamos, ¿no? Hay sufrimiento, hay dolor, pero aún ahí está el Señor con nosotros, porque Él nos ha llamado y está con nosotros siempre. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de nuestro llamado. Nuestra esperanza no está en este mundo, no. Y cada vez está más claro, la gente no creyente, no cristiana, cada vez hay la desesperación es más grande. Este mundo no, es que puede cambiar todo de un día para el otro. Y tenías mucho y te quedas sin nada. Pero es que eso nos puede pasar a cualquiera. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si le tienes a Él, sí que importan las cosas, pero mucho menos. Ya es otra cosa, cambia totalmente. Tengo al Señor, Él me ha llamado, soy suyo. No es por mis méritos, no, ya lo sé, que yo no valgo la pena, que soy un desastre, pero Él me ha llamado. Soy un redimido, me ha comprado con su sangre. Esa es mi identidad. ¿Quién soy? Soy su hijo. No tengo nada más. Es todo mérito suyo. Pero eso es lo que da valor a tu vida. Se habla mucho de autoestima hoy día, ¿no? Pues mi autoestima está basada en que Él me ha llamado. No mi cara, mi capacidad, Eso, bueno, tenemos que hacer lo mejor que podamos. Como padres, como esposos, como trabajadores, sí, claro. Pero porque Él me ha llamado. Esa es mi motivación. Lo que el mundo me diga, pues da igual lo que el mundo diga, es lo que Dios diga. Mi apariencia, da igual, lo que Dios diga. Las opiniones de los demás importan. Bueno, tenemos que dar buen testimonio, dice la palabra. En ese sentido sí. Pero mi vida no se basa en lo que piensen los demás, sino en lo que Dios dice de mí. Tu valor, tu esperanza está en Él, porque Él es quien te ha llamado. Así que miremosle a Él, pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos conocer la esperanza del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Esa es una esperanza segura, cierta. Y en esta esperanza no estamos solos. No es que Él me ha llamado y ahí estoy, Él y yo. No, estás con la Iglesia, con todos los que Él ha llamado, millones. Algunos que ya están con Él ahora, otros que todavía están aquí, otros que todavía no han nacido, pero que Dios también ha llamado. Y nos está reuniendo a todos juntos. Esa es una esperanza que nos une al resto de la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia. En Efesios, este capítulo 4 tiene muchas cosas interesantes, pero en el capítulo 4 de Efesios, versículo 4, Pablo enfatiza esta idea, ¿no? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, ¿ves? Lo dice en plural, fuisteis llamados a un cuerpo y un espíritu, en una misma esperanza de vuestra vocación.
sea, este llamado es la esperanza de vuestro llamado, pero les habla la Iglesia, todos juntos, es un mismo cuerpo, un mismo espíritu, habéis sido llamados a esto mismo. Esta es nuestra identidad, somos llamados por el Señor. Esta es la esperanza del cristiano, el llamado de Dios que nos ha hecho suyos. En Romanos 8, Pablo dice a la Iglesia, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes estábamos, esto también lo dice en el capítulo 2 de Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice Pablo, antes estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste, ¿no? Estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tanta gente está así, sin esperanza y sin Dios. O sin esperanza porque están sin Dios. ¿Qué esperanza vas a tener si no tienes a Dios en tu vida? Pues nada, ninguna. Que esperemos que ese sentido, ¿no? De espero que vaya bien, espero que te vaya bien. Pero claro, no puedes asegurarlo porque puede pasar cualquier cosa. Pero cuando tienes a Dios en el mundo, tienes esperanza cierta, que no importa lo que pase. Él me ha llamado y Él me ha hecho suyo y estoy en sus manos. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra identidad. Pero además Pablo continúa, ¿no? Y dice, él pide que también puedan conocer no solo eso, sino las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Hacéis alguno? Aparte de la creación de renta, ¿alguien hace la del patrimonio? Bueno, yo no, ¿no? Eso es para los que tienen bastante, bueno, algunos sí, podría ser, ¿no? Que Dios te haya bendecido con terrenos, propiedades y llegas a un nivel que tienes que hacer la declaración del patrimonio. Bueno, pues bien, pero cuando te mueras, ¿qué vas a dejar? ¿Qué te vas a llevar? Nada. Primera Timoteo 6:7 dice, lo buscamos un momento, Primera Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sin duda, nada podremos sacar de este mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es una verdad que trae mucha paz, mucho descanso, mucha libertad. Porque los que quieren enriquecerse, que eso es casi el estado natural de todos, caen en tentación y lazo, claro. Es muy fácil engañar a los que quieren enriquecerse, muy fácil. Los bitcoins, ¿alguien ha oído hablar de los bitcoins? Bueno, para mí es un lazo para los que quieren enriquecerse, como tantos hay, ¿no? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, los hunden, dice, en destrucción y perdición. ¿A quiénes? A los que quieren enriquecerse. Porque la raíz de todos los males es no el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es triste, ¿no? Que incluso en las iglesias puede haber ese mal, ¿no? Ese lazo. Pero ¿por qué entonces tenemos, como seres humanos, ese deseo tan grande de tener? Que parece que tener cosas te hace más feliz, ¿no? Pero no, porque el que tiene bastante quiere más y el que tiene más quiere todavía más. Pero eso es una realidad, que el que más tiene, más quiere. Es así, somos así. Hemos sido creados así. Hemos sido diseñados para desear la perla de gran precio y el tesoro escondido. Hemos sido creados para querer lo mejor, lo más grande. Pero eso es Dios, no es la riqueza de este mundo. Por eso la riqueza de este mundo no nos satisface, porque nuestra necesidad es mucho mayor que todos los miles de millones de euros o dólares que quieras tener. No, eso no puede llenar a nadie, Por eso hay ricos que se suicidan, pues claro, porque ven que esto no tiene sentido. Lo tengo todo, por eso Salomón, el libro de Eclesiastés, el hombre más rico de la tierra, pues él dice, todo es vanidad, todo es dolor y tristeza. Me he dado todos los placeres que he querido, pero todo es vanidad, no hay nada en eso, no es nada. Y al final todos vamos a parar al mismo sitio y nada nos llevaremos. Es así, todo es vanidad. Y no solo cuando muera, sino ahora que tengo todo, que hago lo que quiero, no hay nada.
Teme al Señor y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, dice Salomón al final. Porque ahí sí. En temer a Dios y guardar sus mandamientos, sí, pero en lo demás, nada. No hay nada. Pero sí que hay ese deseo. Y ese deseo Dios nos lo ha dado, porque deseamos la perla de gran precio, el tesoro escondido que es Él mismo, por el cual vale la pena dejarlo todo, como Jesús enseña en esas parábolas del tesoro escondido, la perla de gran precio, que cuando la encuentra, el hombre que la encuentra, vende todo lo que tiene, no le importa ya nada y yo quiero eso, y no me importa nada más. Y eso es una parábola sobre el reino de Dios, sobre conocerle a Él, sobre tenerle a Él como Rey de nuestras vidas. Fuimos diseñados para adorar a Dios, para ser suyos y que Él fuera nuestro Dios. Nuestro entre comillas, me lo he puesto aquí, pero fuimos diseñados para ser suyos y que Él fuera nuestro Dios, para tener comunión con el Dios Santo. Claro, el pecado es el obstáculo, el pecado es el problema, pero la obra de Cristo paga ese pecado y nos aparta ese pecado como obstáculo y nos abre el camino al Padre, a la bendición del Padre. Y su bendición es hacernos hijos y por lo tanto herederos de un Padre que vive para siempre. La herencia no se hace efectiva en la muerte del Padre en este caso, porque es un Padre eterno y la herencia es efectiva desde el primer momento, y desde que somos adoptados hijos suyos, coherederos con Cristo. ¿Qué más quieres tener? Dice Pablo Pablo en Corinto, a la iglesia de Corinto les dice, todo es vuestro, varias veces, todo es vuestro. Y Jesús les dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Impresionante, ¿no? ¡Qué herencia! Y Pablo quiere que conozcamos las riquezas de la gloria, dice, de esta herencia. Las riquezas de la gloria de esta herencia. ¿Para quién es toda la gloria? Para Dios, solo para Dios, para nuestro Dios. Hermanos, la riqueza de la gloria, de la herencia de Dios es Él mismo. Él mismo se ha dado a nosotros. Jesucristo fue dado por nosotros, Dios mismo. Él es a quien has recibido como Padre, como Señor, como Salvador, como Pastor. Él es tu herencia. No las cosas que te pueda dar. No, Él se ha dado a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Él mismo se entregó en la cruz por nosotros. Él es nuestra herencia. Por eso Jeremías, en Lamentaciones, vimos un pasaje la semana pasada sobre la misericordia de Dios que es nueva cada día. Eso lo dice Jeremías en Lamentaciones, un libro donde todo es muy oscuro, porque el pueblo está rebelde a la voz de Dios y no quieren obedecer, y Dios está enviando su juicio, y va a enviar su juicio. Y en ese mismo pasaje, después de decir Jeremías que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Justo después, en el versículo 24 del capítulo 3, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Mi porción es Jehová. Lo que a mí me toca, mi parte, es Él. Mi parte es Él. ¿Qué tengo yo? A Él le tengo. Es una manera de hablar, pero en realidad es al revés, es Él que nos tiene a nosotros. Pero eso nos hace tener una relación con Él de comunión, que sí, en un sentido podemos decir que yo le tengo a Él. Él es mi Dios y Él es mi herencia, mi porción, dice Jeremías. Y esa palabra porción no es lo mismo que herencia, no significa lo mismo, es parte, es lo que me toca a mí. Lo que a mí me toca, mi porción, como cuando haces un pastel, o lo que me toca a mí en el mundo es, dice Jeremías, es Dios. Pero esa palabra, aunque no significa herencia, en muchos versículos se pone al lado de la que sí significa herencia. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Aarón, el hermano de Moisés, cuando van a entrar, sabe que van a entrar a la tierra prometida, o para cuando entren, y la tierra se va a dividir en porciones o en partes para cada una de las tribus, le dice a Aarón, no, pero tú no, tu descendencia no. Tú eres de la tribu de Leví. Y le dice en Números 18:20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos tú no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, tú no.
Yo soy tu parte y tu heredad. Y aquí están las dos palabras. Parte, que es porción, lo que Jeremías dice, Dios es mi porción. Pues Dios dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y sabéis que la tribu de Leví representa en un sentido a la iglesia, un reino de sacerdotes. Ellos eran los sacerdotes, los que estaban entre el pueblo y Dios para recibir los sacrificios y para pues, orar por el pueblo, pedir la bendición de Dios por el pueblo. Pero la iglesia ahora es un reino de sacerdotes. Somos llamados a representar a Dios aquí en la tierra y somos peregrinos en esta tierra. No es nuestra patria esta tierra de aquí, es la celestial la que es la nuestra. Somos ciudadanos del reino de Dios y nuestra herencia y nuestra parte es Él, es Dios mismo. No busquemos tesoros en esta tierra, como Jesús dijo, no, aquí no os hagáis tesoros en esta tierra, sino en el cielo, donde ahí se guardarán. Vuestro tesoro está en el cielo. Así que debemos conocer más de las riquezas, de la gloria de su herencia. Que podamos decir incluso en las pruebas más duras que habrán o las está habiendo, como Job dijo. ¿Os acordáis lo que Job dijo cuando ya estaba en lo más duro de su vida, cuando Dios había permitido pues, que perdiera todo, hasta la salud? Pues él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puede decir esto un hombre que su mujer le decía, pues maldice a Jehová y muérete ya? Estás sufriendo innecesariamente. ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué aguantas esto? ¿Cómo es posible? Dice, no. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál era la porción de Job? Pues Dios. Él tenía a Dios. Si no, sí, es que no había motivo para seguir viviendo. Pero sí lo había, porque su parte era Dios, su herencia era Dios. O como dice, es un salmo de Asaf, este no es de David, pero en el Salmo 73, 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, yo no puedo más, pero Dios es mi porción para siempre. En Él estaré bien, aunque esté mal, pero estaré bien, porque Él es mi porción, es mi roca. Y además, acabando estas tres cosas, Pablo lo que dice es que, da un sentido que de estas cosas, de ese llamado que nos da una esperanza segura, una identidad en Dios, y de esta herencia que tenemos, que nos da seguridad, tenemos la mejor garantía de que estas verdades son inamovibles, que esto es así para siempre. Por eso Pablo también pide que los creyentes puedan conocer la supereminente, dice aquí, que significa extraordinaria, grandeza de su poder. El poder de Dios, pues claro que Dios es poderoso, es todopoderoso, es omnipotente, Él puede todo. Pero dice su poder para con nosotros, o sea que su poder, el poder de Dios se manifiesta de una forma especial, concreta, para con nosotros, refiriéndose a la Iglesia. El poder de Dios es Él mismo sustentando todas las cosas que Él creó. Y eso necesitamos conocer cuanto más, mejor. Cuanto más conozcamos del poder de Dios, mejor. Más descansaremos en Él, más confiaremos, menos nos preocuparemos por cosas que no deberían, menos nos afanaremos y más buscaremos primero el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas. Pero claro, si no lo conocemos, si decimos sí, claro, Dios es poderoso, pero no entendemos mucho, pues en la práctica, pues no, tiraremos por lo que hacemos siempre, ¿no? De confiar en nuestras fuerzas y equivocarnos. Entonces necesitamos conocer el poder de Dios para con nosotros, como dice Pablo aquí. Claro, Dios no solo nos creó y nos salvó, sino que su poder nos mantiene vivos ahora mismo. Tú no estarías respirando si no fuera por el poder de Dios, no. Este mundo no existiría, el universo no se aguantaría si Jesucristo, como dicen Hebreos, no fuera el que sustenta todas las cosas con su poder. Él sustenta todas las cosas con su poder, lo dice la palabra. Y en nuestra vida, ¿de dónde sale? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo funciona? Sí, la ciencia nos da pues, cierto conocimiento de eso, pero hay muchas cosas que la ciencia no tiene explicación ni respuesta ninguna, ni nunca la tendrá. La respuesta es Dios. El origen de la vida, pues es Dios. Dios creó la vida.
No hay una explicación que la ciencia pueda dar, eso se sale de sus límites. La ciencia no lo cubre todo, Dios lo cubre todo. Dios creó las leyes que rigen el universo. ¿De dónde salen las leyes que descubren los científicos? Pues de descubrir lo que Dios ha hecho, pero no van más allá, allí ya se para. Pero Dios y su poder sí que mantienen todas las cosas como son, como están, para manifestar su gloria. Y su poder, o sea, nuestra seguridad se basa, se fundamenta en la grandeza de su poder, en la extraordinaria grandeza de su poder. Dice, y tenemos que conocer esto, hay un pasaje donde Jesús, respondiendo a los fariseos, los escribas, que intentaban pues encontrar pues algún fallo, alguna cosa en él para poder acusarle, no vamos a hablar del pasaje, pero en una ocasión Jesús, la respuesta que les da es, en Mateo 22, 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis, os equivocáis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No conocéis, pensáis que conocéis, pero no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y eran maestros de la ley, pero no conocían. No tenían, como Pablo ora por los creyentes, que el Espíritu Santo os ilumine, que Dios os dé espíritu de entendimiento y de revelación. Necesitamos eso para conocer, por medio de las Escrituras, el poder de Dios. Y su poder se ha manifestado especialmente para con nosotros, como dice Pablo, pues en la salvación, claro, que es en Cristo. Por eso Pablo termina esta larga frase del capítulo 1 de Efesios con esta referencia a Jesucristo, al Salvador. Dice en el versículo 20, hablando del poder de su fuerza, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese mismo poder que actúa en ti y en mí como creyentes, es el mismo poder que Dios usó para levantar, Dios Padre, a Jesucristo entre los muertos. Dice en el versículo 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No solo resucitó, sino que hizo que ascendiese a los cielos, al lugar que le corresponde, a su diestra, a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la manifestación más gloriosa del poder de Dios, levantar a Jesucristo entre los muertos, aceptar su sacrificio por nuestro pecado y ascenderlo, sentarlo a la diestra del Padre sobre toda autoridad, sobre todo dominio. La muerte de Jesús por nuestros pecados, su resurrección, su ascensión a su trono real, donde tiene autoridad sobre todo, sobre todos, y de forma especial sobre su iglesia, como dice aquí, es la base de nuestra seguridad. Jesucristo está en el trono, Él es Rey, Él es Señor. El poder de Dios lo levantó hasta este lugar. Pero claro, como dice aquí Pablo, esto es para nosotros los que creemos. Dice, ¿crees? Pues si crees, tienes una bendición, un privilegio. Si no crees, si no lo tienes claro, eso significa que todavía estás en este mundo sin esperanza, sin Dios. Y eso es un riesgo para tu vida, tu alma. Si es así, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados porque hay perdón para ellos. Pídele que te salve porque Él no rechaza a cualquiera que se acerca a Él. Y entrégale tu vida, ponla en sus manos, no en las tuyas. Cuando uno se cae de un precipicio, pues agarrarse a sí mismo no tiene mucho sentido, es que no sirve de nada. Y ahí estamos. Si estás en el mundo sin esperanza, sin Dios, vamos a la muerte. Todos moriremos, a menos que el Señor venga antes. Pero si no es así, esta vida terminará, eso seguro. Tal como la conocemos ahora, terminará. Y necesitamos a Dios, necesitamos a un Salvador, que es Cristo. Si eres su discípulo, que Dios te ilumine para que le conozcas, para que sepas lo que hemos visto, ¿no? Que tu identidad está en el hecho de que Él mismo te ha escogido y te ha llamado, te ha salvado, te ha aceptado en Cristo. Esa es tu esperanza, segura. Que podamos decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, sino que me ha transformado.
También que oremos para que el Señor nos muestre que nuestra parte, tu herencia, es Él mismo. Tú tienes a Dios. ¿Qué más quieres? Tienes a Dios. No busques en otro lado tu satisfacción. ¿Qué tienes en tu vida? A Dios mismo. Si tienes sed, ven a Él. Hay otras fuentes, sí, pero el agua no está limpia, no está limpia. Sacia la sed, sí, pero produce enfermedad de pecado. No bebamos en las aguas, en pozos de pecado, bebamos de Cristo, vengamos a Él. No nos dejemos engañar de este mundo, por este mundo, que cada vez es más sutil. El diablo es sutil, nos engañará, nos intentará engañar, pero tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y si eres cristiano, el Espíritu Santo te convence de pecado. Yo esta semana estaba orando, Señor, convénceme más de pecado, convénceme más. No permitas, no me dejes ser orgulloso, no me dejes alejarme de ti, no me dejes buscar en otros sitios. Señor, quiero buscarte a ti cada día. Tiene que ser nuestra oración, nuestro clamor al Señor. Refugiémonos en Él, caminemos con Él, entreguémonos a Él, sirvámoslo a Él, conozcamos cuán glorioso es el Señor, la gloria de las riquezas de su herencia, y que nuestra seguridad descanse en su extraordinario poder para con nosotros. Estudiemos las Escrituras, hermanos. La Biblia no puede ser que quede en segundo plano en nuestras vidas. Necesitamos leerla, escudriñarla, estudiarla, para que podamos conocer ese poder que actúa para con nosotros. Consideremos a Jesús, al poder que le levantó de los muertos y le sentó a la diestra del Padre. Él es quien por ese mismo poder nos ha dado vida eterna y nos preserva y nos guarda. Y hermanos, no estamos solos en esto, estamos juntos. Dios nos ha unido a Él y a su iglesia. Su propósito es reunir todas las cosas en Cristo para su gloria. Así que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades, a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a apreciarlas, a conocerlas a través de su palabra y a vivir en esta roca que es Él. Amén. Amén. Pues vamos a orar y pedirle que así sea y que nos ayude a seguir orando para que así sea. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor, por tu consejo, y pedimos que nos ayudes a apreciar aquello que recibimos en ti, Señor, por tus méritos. Señor, gracias por este llamado que tú nos has hecho, que nos ha librado de una vida de perdición condenada por nuestro pecado. Señor, gracias por habernos llamado, habernos amado, habernos adoptado como hijos tuyos. Esa es nuestra esperanza, Señor. Lo que somos en ti, Señor, no lo que el mundo diga o nosotros pensemos siquiera, sino lo que somos en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta herencia que tú nos das de ser tú nuestro Dios, Señor, nuestro Señor, el único Dios verdadero. Es mi Dios, Señor, es el Dios de cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, que estas verdades formen parte de nuestro vivir diario, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu poder, en el poder que actúa para con nosotros, que tu Santo Espíritu nos haga sensibles y conscientes de que Él ha venido a nuestras vidas para edificarnos, para, Señor, hacer que nuestras vidas sean como la de Cristo, para poder darte la gloria a ti. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos de aquí, Señor, que tú los bendigas, los guardes, que en esta semana podamos experimentar más de esta obra de tu Espíritu Santo, iluminándonos para que tengamos este espíritu de conocimiento, de revelación en quién eres tú, Señor, y que eso transforme nuestras vidas. Oh Señor, si hay aquí alguna persona que todavía no conoce, no tiene esta relación contigo, toca tú su corazón, hazle sensible a tu voz, Señor, que pueda oír la voz del buen pastor y ayúdalo a responder a ti, Señor, entregándose, Señor, en tus manos, Señor, y recibiendo el perdón de sus pecados. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.